Ahora, Saúl Hernández de El Universal, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, muy bien, un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, ¿cuál es el diagnóstico que traes ahí sobre el estado de las minas en Sonora, en el país? Mira, el caso lo hicimos a nivel nacional, es un trabajo en el cual tuvimos todos los datos de la cartografía minera que tiene la Secretaría de Economía, extrajimos la base de datos y nos pusimos a hacer diferentes ejercicios. Uno de ellos, que fue el que salió el domingo, es qué porcentaje del territorio nacional controlaban las mineras. Entonces, a nivel nacional, las mineras concentran una parte del país. Sin embargo, si hacemos análisis ya estatal, encontramos que hay estados como Colima que llegan a concentrar hasta el 44% del país. En el caso de Sonora, pues las mineras controlan la tercera parte del estado. O sea, estamos hablando de que una de cada 3 hectáreas que hay en el estado está en poder de una minera. Ándale. Esto es una situación bastante grave. ¿Según fuentes de qué? Según fuentes de la misma Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía tiene un portal, en el cual, que es el portal de cartografía minera, en el cual ellos tienen toda la base de datos de las concesiones mineras que se han otorgado en el país, y tienen los polígonos, es decir, las áreas en donde las empresas o las personas físicas, porque también hay muchas personas físicas, pueden explotar. Ahí nosotros toda esa información que tiene pública la Secretaría de Economía, la conjuntamos y generamos un análisis a nivel nacional, pero evidentemente se puede hacer estatal. A ver, estoy hablando con el periodista Saúl Hernández, da datos duros importantes. Una de cada 3 hectáreas, entonces, en Sonora, están controladas por una mina. Sí, así es. El 30% del territorio está controlado por una minera. Te doy un dato. ¿Cuánto es el porcentaje? Perdón, se cortó. Sí, te doy el dato. En Sonora, el 32% de la superficie del estado de Sonora está bajo el control de una minera. 32%. 32%. Te doy el dato. La superficie del estado de Sonora son 18 millones de hectáreas. Un poco más de 18 millones de hectáreas. 18 millones 60 mil hectáreas. De esas 18 millones 60 mil hectáreas, 5.7 millones están concesionadas a una empresa minera. Es decir, casi la tercera parte del estado de Sonora tiene está en poder de una minera. ¿Eso por qué es grave? Es grave, primeramente por lo que ya sabemos que ocasiona la actividad minera, ¿no? Daños al medio ambiente. El caso más reciente, pues el que ustedes ya vivieron, esta filial en México, que derrama 40,000 litros de sulfato de cobre en los ríos, el río de Sonora, generando un daño al medio ambiente, generando daño a la población, a su salud, etcétera. Por todo eso es terrible la actividad minera, pero también es terrible porque el artículo 6 de la ley minera dice claramente que la explotación y beneficio de los minerales o sustancias son de utilidad pública y son preferentes por cualquier otro uso del terreno. ¿Qué te está diciendo la ley? Que ahí donde hay concesiones mineras, la minería es la actividad principal y preferente sobre cualquier otro uso que se le pueda dar a la tierra. Y eso es muy grave. ¿Y qué giro es, por ejemplo? Lo que te está diciendo la tercera parte del estado de Sonora, la minería es la actividad preferente sobre cualquier otra actividad. ¿Qué giro es? La actividad minera. Sí, pero es decir, giro, no sé, explotación de cobre, oro, o es decir, se lleva todo. En general, dice la ley, la explotación y beneficio de los minerales o sustancias. Puede ser sí, desde oro, exactamente, oro, cobre, todos los minerales metálicos y no metálicos que están referidos a la ley minera. Ya tenemos ese parámetro. ¿Y qué más dice el reporte? Es decir, frente a qué estamos, está irregular todo eso, ¿cómo opera? Es decir, ya tenemos ubicado y opera bajo la legalidad, bajo el respeto a las normas ambientales. ¿Qué pudiera ser el diagnóstico? Mira, básicamente todas estas concesiones en teoría son legales, porque finalmente se le pueden asignar a las personas que están ahí obteniendo de forma legal la concesión, ya sea personas físicas o empresas. Si dañan normas ambientales, el problema aquí es que la regulación ambiental es muy laxa para las empresas mineras. De hecho, yo ahí te recomendaría que cheques con es una organización
una ONG que se llama Fundar. Ellos también han trabajado mucho sobre el tema de minería, o en el caso de las mineras canadienses te recomiendo Mining Watch. Ellos trabajan sobre cómo las regulaciones que enfrentan las empresas mineras aquí en México, sobre todo las extranjeras, en materia ambiental, en materia de derechos laborales, son demasiado laxas en comparación de las que tienen en sus países de origen. Entonces muchas veces los castigos o las sanciones por dañar el medio ambiente o las leyes laborales que tienen aquí son demasiado son demasiado laxas en comparación a las leyes que ellos tienen que tener en sus países, y de hecho terminan haciendo cosas que en sus países ni de chiste harían. Entonces el diagnóstico es que la laxitud de todo esto es lo que hace débil la operación de las minas, o bueno, más bien en perjuicio de la población sería. Sí, mira, el diagnóstico es el siguiente. En 1992, cuando se empezó a concesionar las mineras con Carlos Salinas de Gortari, lo que se estableció en la ley es que pues lo que se quería como incentivar la inversión privada en las mineras, hacer que despegara el sector, y para incentivar esa inversión se les dieron demasiadas facilidades a las mineras. Incluso las leyes fueron demasiado laxas, y eso pues es lo que ha perdurado hasta el día de hoy. Entonces, si las mineras hacen lo que hacen en el país en términos de daño al ambiente, en términos de las pésimas condiciones laborales en que tienen sus trabajadores, es porque la misma ley aquí en México se los ha permitido. Uh-huh. Ese es el punto. Y eso viene, te digo, es un problema que venimos arrastrando desde el 90 y... Sí, desde el 89, ¿no? Que fue la concesión que se le dio también a Grupo México. Sí, exactamente. ¿Dónde está este diagnóstico disponible en internet? Sí, mira, las notas es lo que tenemos disponible en internet. Tenemos también disponible la base de datos. La base de datos de las concesiones mineras lo que te ayuda es a hacer un análisis más local. Si por ejemplo quieres hacer un análisis más local de lo que está sucediendo en el estado de Sonora, la base de datos te lo puede permitir. Uh-huh. Nosotros como medio estamos en el Universal, estamos sacando una serie de entregas, de reportajes desde el domingo. Hoy sale otra, es un caso de cómo funcionan las mineras en el estado de Coahuila. Se enfoca más en las condiciones deplorables en las que están trabajando los trabajadores mineros en ese estado, pero la idea es que estamos sacando diferentes estudios sobre este tema. Vamos a cerrar el día de hoy, pero después vamos a sacar nuevas entregas sobre el mismo tema. Es un tema muy amplio y lo vamos a ir sacando poco a poco. ¿La ganancia que dejan, por ejemplo? ¿Está claro? Mira, el tema de la ganancia también es un tema importante. Ayer sacamos una nota al respecto. Lo que nos pusimos fue a ver cuál es el valor total de la producción minera en este país, y lo comparamos con cuánto es lo que ingresa a las arcas del gobierno por concepto de los impuestos que recauda de las mineras. Volvemos al mismo punto. La ley es tan laxa en este país que la ley minera y la ley de derechos únicamente establecía que las empresas mineras tenían que pagarle al Estado una cantidad bastante ridícula por cada hectárea concesionada que tenían. O sea, te estoy hablando de 6 pesos por hectárea a 129 pesos por hectárea, cuando las mineras tienen ganancias de miles de millones de pesos. Entonces hacíamos un cálculo y encontramos que básicamente las mineras terminan pagando aproximadamente en promedio el 1% de toda la producción minera. Solamente el 1% es lo que pagaban por concepto de derechos al Estado. Si tú sumabas adicionalmente las otro tipo de obligaciones fiscales que tienen estas empresas, como el pago del ISR, etcétera, estás hablando de que lo que pagan al Estado es el 8% de su producción. 8%. Nada. ¿Quiénes son los concesionarios, aparte del Grupo México, en Sonora? Mira, en Sonora estuve sacando el dato y tienen empresas que pertenecen, por ejemplo, Minera Penmont, si no mal recuerdo, pertenece al Grupo Peñoles, si no mal recuerdo. Aquí hay otro caso que te quiero comentar. Propiamente en la base de datos no aparece el grupo minero, por ejemplo, Grupo México. Aparece
Piedmont, Minera Tech, Timings Gold Corp de México, imagino que pertenece a la canadiense Gold Corp, Minera Teocuitla, Minera JM. Después, algo que es muy común, encontrar nombres de personas físicas. Aparece en el 6º lugar de esta lista Juan Carlos Astiazarán Nieves. Y fíjate qué curioso, esta persona física, Juan Carlos Astiazarán Nieves, tiene 3 títulos de concesión que le permiten explotar un área de 156,000 hectáreas. Son casos muy interesantes porque ¿cómo le... Pero no viene detallado por nombre, nomás está uno, por ejemplo. Sí, bueno. Sí, te digo, no viene detallado, otros nombres más, o sea, referencias. No, eso ya es un trabajo que ya uno debe de hacer, es investigar a quién pertenece la minera. Escarbarle. O a quién, exactamente, o a quién, o esta persona, qué vínculos, o las personas físicas que aparecen, qué vínculos tienen con las empresas, ¿no? Muy bien. Por lo pronto, ahí está un buen comienzo, un buen rastreo. Te agradezco mucho, Saúl Hernández, periodista del Universal, Sí. especializado en temas económicos, y te pido mantenernos en contacto para cualquier cosa que podamos debatir. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buen trabajo. Ahí lo compartimos. Si gustas, si nos los proporcionas, lo compartimos por acá, ¿eh? Perfecto, entonces así quedamos. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, igualmente.